Hola, am, hermanos. Gracias al Señor estamos en esta noche reunidos, aunque sea digitalmente. Es mi primera experiencia en transmitir en Facebook en vivo, pero siempre hay una primera experiencia. Así que vamos a tratar de comunicarnos en esta noche. No sé si ya están entrando algunas personas o no, o estoy hablando solo con David Castro. Todavía no sé. Sí, vamos a tratar de comunicarnos esta noche. Bien. Julio Ordóñez dice bendiciones, qué bueno. Ya hay uno. Qué bueno. Ya vamos a empezar la enseñanza de esta noche. Vamos a darle un par de minutos nada más que los hermanos se vayan ubicando. Nuestro hermano Cabrera. Ya está, gracias hermano Cabrera. Saludos a usted también. Rosita Echeverría, mucho gusto, listos para escuchar la palabra. Me dicen que bueno. Poquito a poco están entrando los hermanos. Qué bueno. Yo aquí tengo público también. Aquí está mi familia. Aquí no la ven ustedes, pero aquí están. Estamos saliendo bien. Excelente. Silvia Monroy, bendiciones hermano. Bendiciones a usted también. Encantado de saludar. Elizabeth Johansson, mi querida Elizabeth. Gracias Elizabeth. La hermana Mirna también. Marta Duarte. Gracias hermanos. Vamos a darle un poquito más de tiempo, unos minutos nada más, que se vayan acomodando los hermanos. Muy bien. Son las 8:10 en mi reloj. Ya supongo que son las 7:10. El tema que me gustaría desarrollar con ustedes en esta noche tiene un título. Yo le he puesto al tema poniéndose en la brecha. Y quisiera que leyéramos un poco en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículos 26 al 31. Yo sé que es una situación extraña, por lo menos para mí es extraña, pero yo creo que podemos usar la Biblia. Lastimosamente yo no puedo transmitir los pasajes para que les aparezcan en la pantalla, por eso es que le pido que si tienen chance, los revisen en sus hogares, en sus Biblias. El libro de Ezequiel, capítulo 22, versículos 26 al 31. El libro de Ezequiel es un libro un poco difícil de entender. Más bien, yo diría bastante difícil de entender. Por eso es que hay personas que lo interpretan, creo yo, de una manera equivocada. Yo he conocido personas que leen el libro de Ezequiel y después quedan afirmando que el libro de Ezequiel habla de ovnis. Simplemente es un libro difícil de entender. Pero el pasaje que vamos a estudiar ahora, en realidad es un pasaje sencillo, muy bonito, me parece a mí, muy apropiado para nosotros. Con el permiso de ustedes, vamos a empezar a leer el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículos de 26 al 31. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre
para poder destruir las almas para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo lo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. A mí me parece extraordinario el paralelo que hay entre los tiempos en que estaba viviendo el profeta Ezequiel y los tiempos que nos está tocando vivir a nosotros. Como un comentario extra, el profeta Ezequiel escribió su libro estando ya cautivo en Babilonia. Él estaba en Babilonia cuando escribió, y en varias ocasiones el Señor en espíritu lo remontó de nuevo a Israel y al templo, y él pudo ver cosas que de otra manera no hubiera sido posible ver. Podemos encontrar en este pasaje tres colectivos diferentes. El primero es el relacionado con la gobernanza en el ámbito espiritual. Los sacerdotes y aquellos que eran responsables de la administración y administración en el templo. Y nosotros podríamos establecer un paralelo con nuestra realidad actual. Un equivalente, digámoslo así, podrían ser los diáconos, los ancianos, los músicos, etc. Después viene otro elemento que conforma este mismo colectivo. Son los profetas, aquellos que eran responsables de revelar al pueblo la voluntad y los misterios de Dios. Y podríamos hacer también un paralelo para nuestros tiempos, predicadores y maestros. Otro colectivo es el relacionado con la gobernanza en el ámbito secular. Los príncipes, que eran los responsables de hacer justicia, de aplicar la justicia, de generar recursos, velar por la seguridad del reino, etc. El profeta Ezequiel menciona a este grupo de personas también. Y el último colectivo es el pueblo de la tierra, o sea, todos los demás, personas comunes y corrientes, aclarando que el término común y corriente aquí simplemente significa que no pertenecían a los dos colectivos anteriores, pero algunos de ellos posiblemente eran personas de mucho dinero y poder, pero eran personas comunes y corrientes en el sentido que no eran ni sacerdotes, ni profetas, ni príncipes. A ellos también se refiere el profeta Ezequiel en este pasaje. De nuevo, sorprende la similitud entre el tiempo del profeta Ezequiel comparado con nuestro tiempo. Y el Señor tenía reclamos específicos para cada uno de estos colectivos. Nosotros sabemos que el tiempo que estaba viviendo el pueblo de Israel, al que se refería el profeta Ezequiel, eran tiempos muy difíciles, puesto que el Señor los envió cautivos. Eran tiempos muy difíciles. En primer lugar, un reclamo para los líderes espirituales. De acuerdo al pasaje que leímos en este libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, le reclama a los líderes espirituales que no vivían vidas que los diferenciaran del mundo. Las personas miraban a un sacerdote
y en sus actitudes no lo podían diferenciar de una persona que no lo fuera. Aun cuando en la ley de Moisés habían reglas específicas que tenían que ver solo con los sacerdotes, pero aún así, en ese momento en particular, los sacerdotes estaban teniendo vidas que no los diferenciaban de los demás. Y en nuestro tiempo pareciera que algunos son así, que tienen una doble vida, un comportamiento particular en el ámbito de la iglesia y un comportamiento diferente en otros ámbitos, trabajo, familia, etc. Por culpa de ellos, dice el profeta Ezequiel, el nombre del Señor era blasfemado. No es raro oír personas murmurar en contra del Señor y en contra de la iglesia, en contra de su palabra, debido a las cosas que ellos perciben en este tipo de personas y que ellos creen que son incorrectas y que de hecho lo son. Por temor o por conveniencia, le decían a la gente, en el nombre del Señor, lo que la gente quería oír y no lo que Dios quería decirles. El libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Si no hay una predicación adecuada de la palabra de Dios por sus ministros, el pueblo tiende a desenfrenarse. Simple y sencillamente tiende a desenfrenarse. Para los príncipes, este es el reclamo del Señor. La corrupción y el prevaricato eran despiadados. Pareciera que estuviera hablando de nuestros tiempos, de nuestra gente. Torcer la justicia por conveniencia propia. Corrupción, apoderarse de lo que le pertenece a los pobres para usarlo en su propio beneficio o en el beneficio de sus familias. Eso es tan común que a veces da la impresión que nos estamos acostumbrando. Las personas necesitadas de justicia llamaban a puertas totalmente cerradas para ellos. Eso es algo muy triste. Cuando las personas tienen necesidad de justicia y no hayan a dónde acudir, porque a cualquiera que acudan saben que no van a obtener respuesta. Simple y sencillamente no van a obtener respuesta. Por eso es que es común en nuestra tierra que a una familia que por ejemplo, le asesinan un hijo, un hermano, etcétera, un sobrino, ahí muere todo. No se sabe nada más, porque no hay a dónde acudir ni a quién acudir, aunque hay instituciones que deberían servir para ello. Debido a la impunidad, la gente no tenía temor de pecar. Y qué interesante lo que nos dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Lo voy a volver a leer una vez más. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos para hacer el mal. Simplemente las personas que ven que no se hace justicia sobre aquellos que hacen el mal, entonces ellos pierden el miedo de hacer el mal también. Para el pueblo de la tierra imperaba la ley del más fuerte. O sea que los débiles, cualquiera que sea a esa categoría que pudiéramos llamarles débiles, por ejemplo, los niños,
los ancianos, los pobres, los que no tienen educación, por ejemplo, estaban desprotegidos porque imperaba la ley del más fuerte. Otro aspecto, la falta de integridad. Y ese concepto de falta de integridad va desde cosas simples. Por ejemplo, prometer llegar a una hora y no cumplir, y simplemente no darle importancia y decir, bueno, si todos los demás llegan tarde, yo también. Desde eso tan simple hasta cosas todavía mucho más complicadas, como apoderarse de cosas que no le pertenecen a uno y simplemente no rendirle cuentas a nadie. Esconderse detrás de la impunidad y de la falta de justicia para hacer lo que a uno simplemente le conviene. La mezquindad, la falta de solidaridad y la falta de generosidad, es otra cosa que el Señor le reclamó al pueblo de la tierra. Y es interesante, hermanos, que nosotros afirmamos comúnmente que la razón por la cual Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y a las otras ciudades circunvecinas que estaban ahí fue simplemente por la degradación sexual a la que habían llegado. Y es cierto, esas comunidades se habían involucrado en una degradación sexual muy fuerte y muy ofensiva al Señor. Pero esa no fue la única razón por la cual Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y a las otras ciudades circunvecinas. Por ejemplo, el libro de Ezequiel, capítulo 16 y versículo 49, nos dice así: y que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. O sea que no solamente fue perversión sexual la razón por la cual Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, sino también por estas causas que menciona el mismo profeta Ezequiel, con el permiso de ustedes, hermano. Sino que también Ezequiel dice que por la soberbia, por la saciedad de pan y abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Qué interesante eso. Esas son causas suficientes como para que Dios destruya una sociedad. Y yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, tal vez. No sé cómo lo van a percibir ustedes, pero este tema a mí siempre me ha llamado la atención. Y francamente, en algunas ocasiones me siento extraño debido a ello, pero lo voy a mencionar en este momento. ¿Por qué hay tantas personas que le meten fuego al bosque, por ejemplo? Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos y simplemente ellos afirman que por diversión, pero creo que eso es un asunto mucho más complejo. Por ejemplo, por una simple irresponsabilidad. Los campesinos que queman para sembrar, ellos no lo hacen con la intención de provocar algo más, pero lo hacen de tal manera que no toman las precauciones y el bosque toma fuego también. Eso es irresponsabilidad. Los ganaderos también le meten fuego al bosque, simple y sencillamente porque ellos necesitan espacios abiertos en donde meter su ganado para que pasten. Yo he podido ver eso en algunas comunidades al interior de Honduras. Cuando yo trabajaba en esas zonas, yo podía ver eso y la gente, las comunidades lo comentaban. También por venganza. Por ejemplo,
En los medios de comunicación se dice mucho, protege el bosque es vida, sin bosque no hay agua. Pero hay mucha gente en las montañas, etcétera, en otros lugares, que sin importar cuánto bosque tengan, no tienen agua. Entonces ellos dicen, bueno, si nosotros no podemos tener agua, ellos tampoco. Y le meten fuego al bosque. Sí, por simple mezquindad o por diversión, como habíamos dicho. Y aquí voy a entrar un poco en el campo de la especulación. Y creo que también existe, esa es mi opinión muy personal, una influencia demoníaca en eso. Y un espíritu autodestructivo. Miren lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 15. Yo no les estoy dando tanto chance a leer ustedes estos pasajes, pero yo sí se los estoy leyendo. Mateo 17, 15. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Nos vamos a quedar ahí, pero si nosotros continuáramos leyendo este pasaje del libro de Mateo, nos daríamos cuenta que el Señor liberó a ese muchacho de opresión demoníaca. Pero las actitudes que este muchacho que estaba poseído reflejaba eran actitudes autodestructivas. Padece muchísimo, dijo su padre, que muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Entonces, por eso creo que detrás de todo eso hay un espíritu demoníaco. Pero la razón por la cual yo comento esto es simple y sencillamente porque el pueblo de Dios tenemos derecho, de acuerdo a su palabra, a clamar para que Dios ponga en evidencia a estas personas y que se haga justicia. Porque es increíble cuántas personas hacen esto y simplemente no agarran casi a nadie. Hubo una persona, vi la noticia el otro día que habían agarrado, y los demás, ¿qué pasó? Posiblemente simplemente no le dan importancia al asunto. Pero nosotros vemos la destrucción que esta gente está provocando. Y yo sugeriría, con todo respeto a mis hermanos, a los que quieran recibirlo, eso no es, simplemente lo sugiero, a los que quieran recibirlo, que le clamemos al Señor para pedirle que ponga en evidencia a estas personas y que se haga justicia con ellos. Aquí los hermanos siguen saludándome. Muchas gracias a los hermanos. También quiero decirles, hermanos, que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta relacionada con este tema, yo procuraría responderla, ¿verdad? Si acaso hubiera una pregunta de parte de ustedes. Y gracias a los hermanos por sus saludes. Me alegra de saludarlos una vez más por este medio. Bien, pero ¿cuál fue el reclamo más importante de parte del Señor? El reclamo más importante fue este, que buscó entre ellos a hombres que se pusieran en la brecha y no los halló. Y las consecuencias son de sobra conocidas. Y eso está en el versículo 30. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Señor buscó, Él busca. La palabra dice que el Señor busca. Por ejemplo, dice que Él busca hombres que le adoren en espíritu y en verdad. Él los busca. Y en este caso, Él buscó a personas que se pusieran en la brecha.
y quisieran vallar para que él no destruyera la tierra y que no los halló. Ojalá que no sea esa nuestra realidad, que simplemente estemos aceptando las circunstancias como algo simplemente que hay que aceptar y decir, bueno, así es la vida, pero particularmente no estoy de acuerdo con eso. Creo que la palabra nos autoriza a clamar, aun cuando nosotros sabemos por la misma palabra que los tiempos finales son tiempos difíciles, pero eso no significa que nosotros tengamos que aceptarlo así, no más. Yo creo que el Señor espera que nos pongamos en la brecha, como lo hizo Moisés. Ponerse en la brecha es clamar a Dios en intercesión de la forma en que lo hizo Moisés, haciendo referencia a los reclamos de Dios. Entonces, ¿qué mejor invitación podría tener yo para ustedes, hermanos? Que desarrollemos, si no lo tenemos, porque puede ser que muchos de ustedes sí lo tengan, pero que desarrollemos el hábito de ponernos en la brecha. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo naufragó, en el barco en donde él iban muchas otras personas, más de 200 personas, dice el libro de los Hechos. Pero una noche al apóstol se le apareció el ángel del Señor y le dijo, no te preocupes, yo te he concedido la vida de todas estas personas. Y el Señor se lo dijo a las personas después, ustedes no se preocupen que aquí nadie va a morir, el Señor me ha concedido la vida de ustedes. Para que nosotros podamos tener esa esperanza, aunque eso suena grandioso, enorme, imposible de alcanzar. Pero si el libro de los Hechos lo cuenta, por algo es. Nosotros debemos tener esperanza de que el Señor se detiene en hacer estas cosas que Él dice que va a hacer por causa nuestra, porque nosotros estamos allí en la brecha, como hizo Moisés cuando Dios iba a destruir al pueblo de Israel porque estaba murmurando, cuando Coré y los demás se rebelaron y murmuraron contra las autoridades, Dios los iba a destruir y Dios intercedió por ellos. Así que, hermanos queridos, esa ha sido mi reflexión en esta noche, pero con la esperanza de poderles motivar a que no nos cansemos de interceder. Tenemos razones suficientes para clamar por nuestro país, por nuestros gobernantes, aunque no se lo merezcan. Yo puedo observar en Facebook cómo las personas se quejan mucho de la corrupción y hablan de esto, hablan de lo otro y hablan de aquellos que hacen mal uso de los recursos, etcétera. Pero yo no he conocido a un corrupto que deje de ser corrupto solo porque la gente hace comentarios en Facebook. La palabra del Señor dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales. Un saludo para mi hermano Oscar, cariñosamente el chino, que entró también. David Barahona, gracias, David. Yo no he visto deje de ser corrupto porque la gente se pasa quejando en Facebook. Y usted se puede quejar 1,000,000 de veces y eso no va a cambiar nada. Las armas de nuestra milicia, dice la palabra de Dios, son espirituales, poderosas en Dios para destruir fortalezas. Entonces, ejercitemos esas armas espirituales. Clamemos al Señor. Muy bien. Creo que hay un espacio también para peticiones. No sé si cómo manejar esto, pero si hubiera peticiones aquí, podemos dar unos momentos para ver si hay alguien que tiene peticiones y orar. Saludos a la hermana Miriam Maradiaga, al hermano Rubén, a Tavo,
Moreno, Tabo Castillo, bueno, ayudando entre algunos también, a Paquita Taylor, a Lesma Calderini. Estoy invirtiendo unos minutos en saludarlos porque me da mucha alegría, sinceramente, hermano, saber de ustedes. Bien, no sé, yo no percibo que haya peticiones, pero vamos a darle un poquito más de chance y no sé si habrá alguna pregunta también. Yo, por mi parte, espero instrucciones. Bien, entonces yo voy a ahora a ustedes, mis hermanos, a bendecirlos en el nombre del Señor, contándoles, les quiero contar que yo oro con mucha frecuencia por ustedes. Créanme, porque ustedes están en mi corazón todavía. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de compartir tu linda y preciosa palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos en Honduras. Gracias, Señor, por aquellos que están recibiendo esta transmisión, Padre. También ponemos en tus manos a aquellos que no pueden hacerlo por una u otra razón. Gracias, Señor. Gracias, Celestial. Bendice a mis hermanos. Sabemos que la situación está muy difícil para todo el mundo en este momento, pero particular para hondureños. Provéele, Señor, de acuerdo a la necesidad. Provéele, Señor, a aquellos que no tienen recursos, que trabajan perdidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saludos a mi hermano Tito, que Tito ya lo veo ahí. Bueno, aquí estoy esperando, no sé qué hacer. Ya terminé. Bien, entonces, como veo que no hay peticiones y nada por el estilo, hermanos, me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Yo me retiro y creo que voy a cerrar la transmisión. No sé si al cerrar la transmisión yo los desconecto a ustedes también, pero voy a la transmisión. El Señor los guarde, mis hermanos.